El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba sentado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, leantur nostra delicta. Hoy voy a predicar de la pobreza. Y no es un tema del que me guste predicar, porque la caridad está para ser practicada. Es uno de esos temas que digo, no hay que practicar. Lo que hay que hacer, predicar. Lo que hay que hacer es practicarla. Practicarla. ¿Qué es lo que mejor se puede decir de ayudar al pobre? Ayudar al pobre. Es un tema sobre el que creo que sobran las palabras y que lo que hay que hacer son acciones. Pero hoy las lecturas nos hablaban de este asunto una y otra vez, así que he dicho, venga, prediquemos. Hay que decir que aunque a mí me guste predicar de cuestiones bíblicas, recovecos de la Sagrada Escritura, etc., toda mi predicación quedaría anulada si yo no practico la caridad con el pobre.
¿De qué me sirve decir las maravillas más grandes del mundo acerca de la Biblia, del misterio de Dios, etcétera, si yo después cierro mi corazón al pobre? Sería como si quiero enviar un cohete a la Luna y cuando voy a hacer que despegue me preguntan, oye, pero has puesto tal cosa, algo que fuera muy esencial, muy esencial. Ay, pues no, se me ha olvidado, lo he hecho todo, pero esto tan esencial que me estás diciendo no lo he hecho. Pues ¿de qué te sirve todo lo demás? O sea, toda la Biblia, todos los sermones sobre la Sagrada Escritura, es para lograr el amor a Dios y al prójimo. Si no logro la segunda cosa, pues, ¿cómo estará la primera? ¿Cómo estará la primera? Sobre este tema, no me puedo engañar a mí mismo si, por ejemplo, diera el 1% de lo que ahorro. Ya no digo esa gente que da unas monedas a los pobres en la calle y tal, nada, eso es como una propina, nada, no. La caridad no puede ser que yo dé el 1%. ¿Cuánto debe dar cada uno? Cada uno lo verá en conciencia. Pero la caridad no es hacer algo para cumplir, para quedarme tranquilo. Tiene que ser algo verdadero. Tiene que ser la virtud del amor puesta en obras. Puesta en obras. Ya que estoy en un convento, quiero decir que los religiosos, todos los religiosos, ponen la virtud de ayudar al pobre en el convento. No hay una obligación individual de ejercitar esta virtud. La obligación de ayudar al pobre, la obligación de la caridad en un convento es colectiva. Pero cualquier fraile, cualquier benedictino, cualquier franciscano no tiene el peso de la obligación individual. Será el convento colectivamente el que ejercerá mejor o peor esta virtud, pero cesa la obligación personal. Sin embargo, aunque hago un matiz, quiero hacer una añadidura, perdón. Sin embargo, sí que existe una obligación colectiva, como lo existe en la diócesis, en la curia de una diócesis. La curia no solo puede dedicarse a construir iglesias, no solamente puede dedicarse a hacer obras para el culto de Dios. La obligación existe personalmente, salvo en los religiosos, en un monasterio, en una curia diocesana, en el mismo Vaticano. La obligación existe en la misma curia romana, en la misma Santa Sede. La obligación de la caridad. Dicho lo cual, pasemos a fijarnos en este asunto de la pobreza. Asunto que lo puedo concretar de un modo que me toca mucho el corazón, en algo cercano, en esas personas en este país, porque hay muchos tipos de pobreza, hay muchos pobres, pero a mí, si hay una pobreza que me toca el corazón, es la de ese hombre que ha estado trabajando hasta los 50, 55 años, de pronto su empresa le despide, sin más, o quiebra,
Y se encuentra, después de haber estado trabajando toda la vida y habiendo ahorrado todo lo que ha podido, con que a pesar de ello, del trabajo y del ahorro, no tiene dinero. Y en este país ahora hay muchas excepciones, pero también hay muchísima gente que con todo el esfuerzo intenta conseguir un trabajo y no puede. Y no puede. Y encima se encuentra con que se ha quedado sin familia. Su mujer se divorció de él, o viceversa, y está sin mujer, con unos hijos ya de 20 años, de 25, que no le llaman ni una vez al mes, y que lo poco que pueda recibir del Estado, más de la mitad se le va en pagar el alquiler de una habitación. A mí me rompe el corazón la cantidad de personas en esa edad, sin familia, solos, que viven en una habitación. También hay jóvenes pobres, pero tienen toda la vida por delante. Tienen salud. Y a veces, aunque sus padres sean pobres, pero viven bajo el mismo techo y entre todos comen y pagan los gastos. Porque es verdad que las familias ricas suelen tener hijos ricos y las familias pobres suelen tener hijos pobres. Como si la pobreza fuera algo que se perpetuara, como si la pobreza se heredara. Esto es así. El rico podrá dar unos estudios impresionantes a sus hijos y podrá tener un buen trabajo, pero a veces las familias pobres pues no pueden hacerlo. Por supuesto que hay excepciones, que con el trabajo y el esfuerzo se rompe esa situación. Pero el chico de 20 años o de 25 años o de 30 que es pobre no me da tanta pena, tiene futuro. El pobre hombre que ya no tiene futuro, que tiene la sensación de que su vida se ha hundido en todos los aspectos y que se levanta teniendo solo una habitación y una cocina común. Y que no sabe si estará allí dentro de 3 meses, cuando se le acabe el contrato de alquiler. Y eso me parece tan triste, tan triste. Por supuesto que hay otros también pobres, pero a veces de otros se ocupan más otras instituciones. Ese caso concreto de pobreza, cuando yo veo eso, y os aseguro que hay cientos de miles en esa situación exacta que he dicho. En este país de 47 millones de habitantes hay cientos de miles de seres humanos así y quizás algún millón. Pues cuando veo eso, yo digo, Señor, vivo demasiado bien. ¿Cómo me puedo quejar de nada? ¿Cómo me puedo quejar de nada? Aunque me pidieran hacer 30 misas al día, no me puedo quejar. Pero bueno, vamos, después de esto, a reflexionar un poquito sobre la pobreza, tratando de no repetir ideas comunes, ideas que ya sabéis. Hemos leído el texto de Lázaro. Lo primero de todo, es una parábola en la que Jesús pone nombre al personaje. En tantas parábolas son anónimas. Que yo recuerde ahora, esta es la única
en que Jesús pone nombre al pobre. Esto ya es un mensaje. No es un pobre anónimo. Le pone nombre para que le pongamos cara, porque nosotros, el nombre de Lázaro pues no está como nombre habitual entre nosotros, pero entre ellos sí. Cuando dijo Lázaro, les vinieron el nombre de algún Lázaro a la mente. Y quizás de algún Lázaro pobre entre tantos. Lázaros, bueno, iba a decir, hay muchos en la Biblia. No, en realidad, Lazarus, como aparece, o Lazaros en griego, Lazarus es la palabra latinizada de una palabra aramea, el Atzar. El Atzar no suena a nada, pero si os digo Eleazar, sí que os suena. Era un nombre bastante común. Hay varios Eleazares en el Antiguo Testamento, incluso en Macabeos. Por eso he dicho que es un nombre que suscitaba caras cuando lo contó Jesús. Y ese nombre, Jesús todo lo hace bien, no es cualquier nombre. Significa el Atzar, significa Dios es mi ayuda. Con lo cual, esa persona que estaba pasando hambre y que estaba enferma, las dos cosas, y que estaba sola, tres cosas, pobre de bienes materiales, pobre ya de salud y encima sola, su nombre era Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda, estaba enfermo. Dios es mi ayuda, no tenía dinero. Pero incluso aunque él no fuera consciente de ello, era verdad. Dios es la ayuda incluso de los pobres ateos, de los pobres agnósticos. Antes he dicho tres cosas por las que este hombre era desgraciado. Bueno, sin Dios, una cuarta pobreza. Y sin embargo también para ellos se cumple el Atzar, Dios es mi ayuda. No es casual ni el nombre ni el significado. Fijaos que en la Biblia la cantidad de veces que Dios, como un Padre nuestro, nos dice que ayudemos al pobre. Muchísimas. Podría dar muchos versículos. Pero os voy a dar un versículo que demuestra cómo Dios dijo, mira, pensó, se lo he dicho muchas veces, que ayuden al pobre, pero como no me fío, que haya un mínimo, que quede un mínimo. Y entonces, un mínimo de ayuda. Y entonces en Levítico 19, versículo del 9 a 10, puso esta ley. Fijaos qué ley hay. Cuando tú coseches la cosecha de tu tierra, no recogerás hasta los límites mismos de tu campo, o reunirás las rebuscas, ahora explicaré qué son las rebuscas, de tu cosecha. Tú no desnudarás tu viña hasta quedar pelada, o recogerás las uvas caídas de tu viña. Tú lo dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Estaba prohibido. La rebusca que ha mencionado aquí, ¿qué es? Cuando se recoge la cosecha, se va con cierta celeridad, sobre todo si es de trigo, porque una lluvia en mal momento, cuando ya está para ser cosechado, puede ser espantosa, sobre todo si es de granizo. Entonces hay que darse prisa.
y se recoge todo al mayor ritmo posible. Después viene la rebusca, que es ir recogiendo ya todo lo que había caído en el suelo y se hacen ya gavillas más pequeñas. No es poco lo que cae en el suelo, lo que pasa es que si se recogía en el momento, pues el proceso se alargaría. Y insisto, una granizada puede dejar todo a cero. Entonces van con mucha rapidez diciendo, mira, y después este 5%, 4%, 3% que ha quedado por el suelo, ya lo recogemos, sea de uva, sea de trigo. Las hortalizas no, pero estas dos cosas sí, cereales y esto. Pues Dios dijo, no, lo dejaréis, lo dejaréis. Ni tampoco vais a cosechar hasta el mismo límite, dejaréis un poquito en el límite de vuestro campo. Por supuesto que había agricultores más generosos y otros que decían, no, recógelo todo lo más posible. Por supuesto, pero los que hacían así, los que trabajaban con él, etcétera, decían, no, tenemos que dejar un poco. Ya no lo hacían con buena conciencia. Porque después consta que venían los pobres y eso lo recogían. Y no era robo, porque Dios, dueño de la tierra, les había dicho, haced esto. Fijaos qué bonito. El Dios que se encarga de las cosas más grandes y se encarga de dar una ley sobre cómo tienen que hacer la cosecha pensando en los pobres. Dios hace las cosas más grandes, pero se cuida de lo más pequeño. Como este detalle hay tantos en la Sagrada Escritura. Se preocupa hasta del bienestar de los bueyes y de los asnos. Acabo con un versículo tan bonito. Yo lo leí cuando fui ordenado. Lucas 4. Jesús está en la sinagoga de Nazaret y estas son las primeras palabras que va a decir el que hablaría incansablemente durante 3 años, el predicador, él que iba a enseñarnos todo el reino de los cielos, con parábolas, con enseñanzas de sabiduría, etc. Sus primeras palabras, ¿cuáles son? Las primeras están muy escogidas siempre en todo predicador. Lucas 4, sinagoga de Nazaret, dice primero el narrador. Entonces se levantó para leer y le fue dado el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias al pobre. Después dice más cosas, pero esta es la primera palabra que dice él, para traer las buenas noticias. Buenas noticias en griego se dice evangelion, en plural, creo que es evangelia. El evangelio al pobre. Tantas cosas podía haber dicho, etc. El pobre, el más necesitado, el que más sufre, él va a ser su predilecto. Por eso siempre se dice a los sacerdotes, el sacerdote tiene que dedicarse a todos, a todas las almas, todas son importantes para Dios, todas son hijas de Dios. Pero hay que tener una preferencia por los pobres. Si a alguien hay que darle más tiempo, más interés, más al pobre. Los otros ya son muy bien tratados por todos. Ya de forma natural se tiende a tratarles muy bien y a dedicarles tiempo.
Es el pobre el que tiene que tener preferencia. Y ese es el sello por el que sabemos que ese evangelion, esa buena noticia, la estamos poniendo por obra. Ese es el sello. Y por lo tanto, lo que he dicho es para los sacerdotes, pero para todos vosotros también. Haced lo que podáis. Dios da libertad en tantas cosas, especifica. Sin embargo, en este tema, cada alma que se vea y que vea lo que tiene que hacer. Nada más, que todos nosotros nos demos cuenta de que en este campo tenemos que quedarnos de verdad tranquilos. Y por lo tanto hay que hacer cosas que podamos algún día estar ante Dios y decir, bueno, sobre esto está cubierto, sobre esto no me van a pedir cuentas. Cada uno que haga lo que quiera, pero no es poca cosa lograr esto. Y además Dios ha dicho que el que ayuda al pobre recibirá tantas bendiciones, tantas bendiciones. Por supuesto que esto no significa dar al primero que llega. Los pobres de esta ciudad lo saben. Nunca he dado una moneda en la calle, ni una sola vez, por más pena que me diera. Yo lo doy a las instituciones, a los profesionales que se van a encargar de hacer que ese dinero produzca la mejor ayuda posible. Nunca he dado en la calle, en toda mi vida. Y eso me deja muy tranquilo. ¿Por qué? Porque quiero ayudar al pobre. Y por lo tanto, el dinero que tengo quiero que se le saque el mayor jugo posible. Pero cada pobre que se acerca a mí, pienso, no pienses que te engaña, no pienses que está haciendo teatro, piensa que de verdad lo necesita. Al mismo tiempo le dices, mira, tienes que ir aquí, a esta dirección, allí te van a dar comida, o si necesitas techo, etc. No pensemos, me está engañando, es un vicioso, es un tal. No, pensemos que es Jesús que nos pide y ayudémosle lo mejor posible. Que todos nosotros recordemos que si nosotros ayudamos, seremos ayudados. Siempre que ayudamos a alguien, recibimos una bendición. Siempre, siempre. Es imposible no ayudar a alguien y no recibir una bendición. Que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a ser cada vez más caritativos, incluso aunque nuestro dinero sea siempre el mismo, pero a dar con más amor.